Creía que conocía a mi mujer, hasta que Javier me dijo lo que vio. Fue un martes por la mañana. El aire olía a rutina y cansancio cuando Javier, mi vecino del tercero, me interceptó en el estacionamiento. Llevaba un café en una mano. Y en la cara, esa expresión que te hace entender que algo va a romperse. No era curiosidad, era culpa. ¿Podemos hablar un momento?, me dijo bajando la voz. Nos apartamos unos metros, entre los coches. No sabía que esas palabras, tan simples, iban a destruir los 5 años que había construido con Marta, mi esposa. Javier dudó unos segundos antes de hablar. Su respiración era la de alguien que pelea entre lo correcto y lo prudente, y al final, eligió decirlo. He visto a Marta subiendo con otro hombre. Todos los martes, a eso de las 10, cuando tú ya estás en la oficina. El mundo se detuvo. El café se me quedó sin sabor, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo sentir. Javier siguió hablando, intentando justificar su incomodidad. Al principio creyó que era un amigo, un compañero de trabajo, algo normal, pero luego notó los detalles. Cómo ella se arreglaba esos días, cómo lo miraba. Dijo que en algún punto dejó de parecerle inocente. Lleva viéndolo un mes, quizá más, añadió. ¿Cómo es él? Pregunté con la voz que apenas me salía. Alto, moreno, unos 35, camioneta negra. Fue como un puñal girando despacio. No por la descripción en sí, sino porque nadie recuerda así a un desconocido. Cuando alguien observa con tanto detalle, es porque la escena le quema en la memoria. Javier no era de los que se meten en vidas ajenas. Tranquilo, discreto, casi invisible. Y si él se había atrevido a decirme eso, era porque no podía cargarlo más. Cuando se marchó, yo me quedé allí, en el estacionamiento, con el alma suspendida. El silencio pesaba. Intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero mi mente se llenó de imágenes que había ignorado. Marta arreglándose más los martes, usando ese perfume solo para sentirse bien. Las llamadas en el baño, las puertas cerradas, detalles que ahora dolían como agujas. No me dolía la traición, me dolía haber sido ciego. Esa noche tomé una decisión sin pensarlo mucho. El próximo martes no iría a trabajar. Fingiría salir, pero me quedaría escondido. Necesitaba ver con mis propios ojos si todo aquello era cierto. Porque aunque una parte de mí creía en Javier, la otra, la que aún amaba a Marta, suplicaba que todo fuera un error. Los días siguientes fueron una tortura. Contaba las horas, los minutos, esperando que llegara ese martes maldito. Cada día me sentía más pequeño, más frágil. La noche anterior apenas dormí. Marta dormía tranquila a mi lado, ajena a todo. Su respiración era el sonido más cruel del mundo. Intenté convencerme, Javier se equivocó, tiene que ser otra persona. Pero las imágenes me asaltaban una a una. Su perfume cada martes, las llamadas cortadas, el brillo ausente en sus ojos. Y entonces lo supe. Algo estaba roto, y al amanecer, iba a verlo con mis propios ojos. Ese beso. Fue el adiós más silencioso de mi vida. No pude dormir. Esa noche la idea me devoraba. ¿Y si Marta ya ni siquiera me amaba? Me repetía que tal vez todo era una confusión. Pero en el fondo sabía que al amanecer algo iba a romperse para siempre. El martes llegó con un nudo en el pecho. Marta se levantó como siempre, pero yo ya no veía lo mismo. Cada movimiento, su paso hacia la ducha, el vapor, el maquillaje frente al espejo, tenía un peso distinto. Era un ritual. Solo que no para mí. Desde el sofá fingía leer el periódico. Ella se maquillaba con precisión quirúrgica, ajena a mi mirada. Parte de mí quería gritarle en ese momento, exigirle la verdad. Pero la otra parte, la que aún temblaba por miedo y esperanza, necesitaba verlo. Necesitaba pruebas, porque si la acusaba sin ellas, solo negaría todo. Y me dejaría como el loco celoso. Y no podía darle esa salida. Cuando terminó, se acercó y me dio un beso. Frío, automático, el tipo de beso que das a un desconocido por costumbre. No me miró a los ojos, y ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Cerró la puerta y el eco del pestillo me sonó como una sentencia. Me quedé un minuto más, inmóvil, intentando respirar. Luego me levanté,
Me puse ropa oscura y bajé por las escaleras de emergencia. No quería que nadie me viera, mucho menos Javier. Subí hasta el tercer piso y me escondí en un rincón desde donde podía ver la puerta del ascensor. Tenía el corazón golpeando en la garganta. Solo debía esperar, esperar y confirmar. 20 minutos se hicieron eternos. Pasos, ruidos, alarmas falsas. Hasta que, a las 10:15, el sonido del ascensor rompió el silencio. Las puertas se abrieron. Y ahí estaba ella. Marta. Pero no mi Marta, era otra. Con una sonrisa que no veía desde hacía meses. Con ese brillo en los ojos que alguna vez fue mío. Y detrás de ella, él, alto, moreno, 30 y tantos. Exactamente como Javier lo había descrito. Ella lo miró con ternura. Le tocó el brazo. Él le susurró algo al oído. Y ella rió. Rió de verdad. De esa forma que ya no recordaba. Fue en ese instante cuando lo supe. No era solo infidelidad. Era reemplazo. Me quedé quieto, viendo cómo caminaban juntos hacia el apartamento vecino. Cada paso de ella era una estocada. Y aunque no me viera, sentí que algo dentro de mí se desmoronaba con cada metro que recorría. No entré. No podía. Me quedé en mi escondite una hora más, escuchando el silencio, intentando reunir el valor para aceptar lo obvio. Mi matrimonio había terminado, y ella aún no lo sabía. A las 11:20, el ascensor volvió a sonar. Salieron. Marta caminaba radiante, con el cabello revuelto de forma diferente. Se lo arregló frente al espejo del pasillo y él la besó en la mejilla antes de irse. Ella se quedó mirando cómo su camioneta negra desaparecía. Y en esa mirada, en esa simple mirada llena de deseo y calma, vi 5 años de mi vida evaporarse. Esperé unos minutos antes de moverme. Mis manos temblaban, mis piernas parecían de piedra. Cuando por fin entré en el apartamento, todo seguía igual. Pero ya no era mi casa. Las paredes parecían extrañas, los muebles ajenos, hasta el aire olía distinto. Caminé al dormitorio. La cama estaba deshecha, como siempre. Pero ahora la veía diferente. Era el escenario de un crimen. El asesinato silencioso de mi confianza. Me senté en el borde, justo en su lado. El vacío pesaba tanto que apenas podía respirar. Y entonces lo entendí. Tenía opciones, pero ninguna podía devolverme lo que había perdido. No todos los crímenes dejan sangre. Algunos solo dejan recuerdos imposibles de borrar. Podría haberla confrontado, gritarle todo lo que me quemaba en el pecho, romperle la máscara con mi rabia. Podría haber llamado a un abogado, marcharme sin mirar atrás, dejarle una nota para que sintiera por un instante lo que yo sentía. Pero no lo hice. Caminé por el apartamento en silencio, observando cada rincón como si fuera la última vez. Las fotos de Cartagena colgaban aún en la pared. Ahí estaba ella, sonriendo bajo el sol, con esa felicidad que ahora me resultaba ajena. ¿Pensaba ya en él mientras yo le tomaba esa foto? El espejo del baño donde se arreglaba cada martes. La cocina donde yo preparaba desayunos que ella fingía disfrutar. Todo estaba contaminado por la mentira. Y entonces lo vi. Su teléfono, sobre la mesa de noche, iluminado por una notificación. Me quedé mirando. Sabía que no debía hacerlo. Pero en ese momento la palabra deber ya no tenía sentido. Solo existía la necesidad de saber. Desbloqueé el móvil con su contraseña, la misma que me había visto escribir 1000 veces. Entré a sus mensajes, y ahí estaba él. Antonio. 5 meses. 5 meses de mentiras, de martes disfrazados de amor. Leí. Te he echado de menos. Y ella respondió. Yo también. No puedo esperar al próximo martes. Había fotos, videos, risas, cuerpos. Y entre todo eso, un mensaje que me partió en dos. Me siento más viva con él que en toda mi vida con mi marido. No sé cuánto tiempo más podré fingir. Esa frase fue el golpe final. El instante en que mi corazón dejó de luchar. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, como si fuera un objeto contaminado. Salí del apartamento. Bajé por las escaleras de emergencia como un ladrón que huye de un crimen. Solo que el crimen no era mío. El crimen fue amar sin medida a quien nunca lo mereció. Me senté en el coche, en el estacionamiento, durante horas. No fui a trabajar. Llamé fingiendo estar enfermo. Y me quedé ahí, mirando la nada, esperando que algo cambiara, que todo fuera un mal sueño.
Pero la realidad no se reescribe, solo se soporta. Pasaron 3 días desde que los vi juntos, 3 días de teatro. Ella se levantaba, me besaba la mejilla, decía que iba al trabajo, y yo sonreía. Fingía leer el periódico, fingía vivir. Es increíble lo fácil que es mentir cuando ya sabes la verdad. Era como actuar en una obra donde solo yo conocía el final. Cada palabra suya era una herida nueva. Cada sonrisa falsa, una confesión muda. Empecé a documentar todo. Capturas de pantalla, fechas, horas, lugares, videos guardados, mensajes reenviados a mi correo. Me volví el investigador de mi propia ruina, un arqueólogo de los restos de mi matrimonio. Y entonces, volvió a llegar el martes. Mi corazón ya sabía lo que vería, pero necesitaba confirmarlo una vez más, como quien toca una herida solo para asegurarse de que sigue doliendo. Fingí salir a trabajar, pero en vez de eso, fui directamente al cuarto de servicios, ese que quedaba justo al lado del pasillo donde ella pasaría. Era el mismo escenario, solo que esta vez no pensaba quedarme mirando. No grité, no lloré, pero ese día ella vio lo que es el verdadero miedo, el de perder a alguien que ya no te ama. Eran las 10:15 en punto. Escuché primero sus pasos, luego los de él, esa cadencia sincronizada que ya conocía de memoria. Pero esta vez, no iba a esconderme. Salí del cuarto de servicios justo cuando el ascensor se abrió. Marta se quedó petrificada. Su rostro cambió en un segundo, de la sonrisa radiante al terror absoluto. «Javier», susurró. El tipo me miró sin entender nada. «¿Quién eres tú?», preguntó con una calma absurda. «Soy su esposo», dije. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el aire del pasillo. Marta intentó hablar, pero levanté la mano. No quería escuchar mentiras todavía. Miré al hombre. «Te conviene marcharte. El apartamento del lado no es suyo. Es de un amigo. Lo usaban para esto. Llevan 5 meses. Ella te escribió que se siente más viva contigo que conmigo». Él se quedó pálido. Dio un paso atrás, otro, y se fue. Ni siquiera esperó el ascensor. Marta rompió a llorar. Dijo que lo sentía, que fue un error, que no sabía cómo había llegado a eso. Intentó tocarme la mano, pero la aparté. La llevé a casa, ese lugar que durante 5 años fue nuestro refugio. Ahora era una tumba. Le pedí que se sentara. «Explícamelo todo». No fue una conversación, fue un interrogatorio. Confesó que todo había empezado en el trabajo. Antonio era un colega que le coqueteaba. Al principio, lo rechazaba, dijo. Pero luego, me sentía atrapada. Todo era rutina, necesitaba sentirme especial. Eso fue lo que más dolió. No el engaño, sino su forma de justificarlo. Decirme que no era suficiente. Después de 5 años, después de estar con ella en cada caída, en cada miedo, en cada noche sin dormir por sus padres enfermos. Después de haberlo dado todo, me miraba y me decía que yo no bastaba. Entonces preguntó si quería saber los detalles, y los dijo igual. Los besos, los encuentros, las comparaciones. Cada palabra era un filo entrando despacio, pero la escuché. No porque quisiera saber, sino porque necesitaba entender en qué momento mi amor se había convertido en su excusa. Cuando terminó, solo me levanté. Ni un grito, ni una lágrima, solo silencio. «Mañana llamaré a un abogado», dije con voz firme. «Empezaremos el divorcio. Puedes dormir donde quieras, pero prefiero que te vayas a casa de tus padres». Marta suplicó. Prometió cambiar. Habló de terapia, de segundas oportunidades, pero ya no había nada que salvar. Algo en mí había muerto esa mañana, y los muertos no regresan. Esa noche caminé sin rumbo. Vi a gente reír, comprar flores, mirar escaparates, y me pregunté, ¿en qué momento exacto murió mi matrimonio? ¿En qué instante el amor se convirtió en rutina, y la rutina en traición? 2 meses después, los papeles del divorcio estaban listos. Ella intentó negociar. Pedía la mitad de todo, incluso de la casa. Pero había algo que no esperaba. Yo tenía pruebas, mensajes, fotos, videos. El abogado me advirtió que no podía usarlos legalmente, que violar su privacidad sería arriesgado. No hizo falta. Solo mencionarlos bastó. Marta entendió que su historia, igual que su mentira,
Había llegado a su fin. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo. Al final llegamos a un acuerdo. Ella se quedó con lo que había traído a la relación. Yo me quedé con la casa. Fue justo. O al menos así lo sentí en ese momento. Marta se mudó a casa de sus padres, avergonzada, derrotada y sola. Antonio desapareció tan rápido como había aparecido. Más tarde supe que también estaba casado. Una ironía perfecta, la mujer que me engañó, engañada a su vez por otro. Una lección que la vida se encargó de darle sin que yo moviera un solo dedo. Mis amigos y mi familia me apoyaron, pero la verdad es que el dolor era un viaje solitario. Las noches eran lo peor. Volver a casa y escuchar el silencio. Un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. La cama era enorme. El lado vacío olía aún a ella. Y el tiempo, cruel y lento, se estiraba como una cuerda que no terminaba de romperse. Pasaron semanas en las que no podía comer bien. Dormía poco. Bajé más de 15 kilos. En el trabajo fingía normalidad. Sonreía cuando debía hacerlo, asentía cuando me hablaban. Pero mis ojos no engañaban a nadie. Un colega cercano, un día, me preguntó si todo estaba bien. Solo respondí: mi matrimonio terminó, nada más. No quería ser la víctima, no quería compasión, solo silencio. Así que empaqué el dolor, lo guardé bien dentro, y simplemente seguí, paso a paso, día tras día. Los meses pasaron. Las heridas no desaparecieron, pero dejaron de sangrar. Empezaron a doler distinto, como cicatrices que ya no duelen, pero recuerdan. Y entonces, una mañana cualquiera me crucé con Javier en el estacionamiento. Fue extraño. Ese mismo lugar donde todo comenzó. Se acercó con la misma timidez de siempre. Yo sonreí. Esta vez, con gratitud. Gracias, le dije, por haber tenido el valor de decirme la verdad. En ese momento lo odié, pero ahora entiendo que me salvó. ¿Quién sabe lo que habría pasado si hubiera seguido ciego? ¿Si hubiéramos tenido hijos? Javier asintió despacio. ¿Y ahora? ¿Cómo estás?, preguntó. Me quedé en silencio unos segundos. Respiré hondo. Estoy mejor, respondí. Y era verdad. No estaba bien, pero estaba mejor.